Ahí está. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, como decía el doctor Veloso sobre este caso claramente una muerte súbita a cualquier edad, en tanto en lactante, en niños, jóvenes o en adultos, es una causa traumática tanto para todo lo que es la familia y para los médicos que uno, vemos al paciente y dos, que tenemos que después seguir a su familia. Por lo tanto, se convierte en una gran necesidad de poder conocer y saber qué tenemos que ir a buscar tanto en nuestro paciente que sufrió de una muerte súbita, que es una muerte súbita recuperada, y cómo poder estudiar a este paciente. Claramente la muerte súbita es una serie de procesos que van sucediendo cardíaca para que posteriormente, en general, todos estos pacientes fallecen de lo que son arritmias ventriculares malignas, una fibrilación ventricular o en menor proporción una bradiarritmia. Pero para todo esto tiene que haber un sustrato. Probablemente este paciente, al tener esta displasia fibromuscular de las arterias coronarias, hizo una isquemia del miocardio, lo que fue la parte o el sustrato para realizar una arritmia ventricular maligna, llevando a la muerte de este niño. También no se ve como que hubo una isquemia o un infarto, según lo que demostraba el doctor Veloso tampoco, que explica lesiones que son más crónicas o más de daño miocárdico, sino que probablemente todo esto fue en el sustrato de una arritmia. Por lo tanto, mi revisión, o lo que yo les quiero compartir en este momento, en esta presentación, es cómo abordar la muerte súbita cardíaca, las causas principales, y al final vamos a revisar un poco de lo que es esta displasia fibromuscular y los signos y síntomas que puede tener. Entonces, para partir, la definición de muerte súbita cardíaca es una muerte rápida e inesperada de causa cardíaca que ocurre dentro de la primera hora de iniciados los síntomas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Síncope, dolor al pecho, mareos, náuseas, etc. El 90% de las muertes súbitas son de origen cardiovascular y, por lo tanto, podrían ser prevenibles. Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Y muchas de las principales etiologías se transmiten en forma autosómica dominante. Por lo tanto, va a haber gran valor en los antecedentes familiares y la búsqueda dirigida a los familiares de primer grado. Sobre la epidemiología, claramente vemos que los adultos tienen una prevalencia mayor o una incidencia mayor de muerte súbita y que va aumentando a medida que van subiendo sobre los 35 años de edad, donde la principal causa lejos es la cardiopatía isquémica, de las coronarias sobre todo, y que está aumentada en pacientes con cardiopatía avanzada, que tienen un mayor riesgo que los adultos. Pero estos no son los pacientes objetivos que nosotros vemos, sino que nosotros acá evaluamos los pacientes, los adolescentes y adultos jóvenes principalmente. Y aquí, ¿cuál es la incidencia que tiene? Mucho menor, 8,3 por 100.000. Si bien es menor, que haya una muerte súbita en uno de estos pacientes es algo grave que tiene una gran consecuencia para la familia. Principalmente se produce más en hombres que en mujeres en una relación de 2:1, y las principales causas son la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, el síndrome de Cute largo, las anomalías coronarias y la miocarditis. Vamos a revisar las tres más principales durante la presentación. Y hay que tener en cuenta que el 25% de las muertes súbitas cardíacas van a ocurrir durante el ejercicio. Sobre la fisiopatología, lo que yo le había comentado anteriormente, que nosotros tenemos un miocardio que está susceptible a través de los adultos, una cardiopatía isquémica, problemas coronarios, una insuficiencia cardíaca, y lo que podemos ver más en los niños, canalopatías como cuáles, como el síndrome de Brugada, síndrome del Cute largo, Cute corto, miocardiopatía hipertrófica o un Wolff-Parkinson-White. ¿Qué pasa? Que hay desencadenantes y moduladores, como qué puede ser, por ejemplo, el estrés, factores de riesgo como la arritmia, como el sistema nervioso autónomo. Hay en las canalopatías de repente hay el estrés físico o psíquico, o inclusive el reposo o el sueño podrían llevar a un factor desencadenante. ¿Y qué va a desencadenar en este miocardio vulnerable? Una inestabilidad eléctrica principalmente, que va a llevar a una fibrilación ventricular y posteriormente a una muerte súbita de origen cardíaco. Por lo tanto, las muertes súbitas, más que por un infarto principalmente, se produce por una arritmia que conlleva a la muerte. Sobre el screening, vamos a tener que saber que la competencia de alto rendimiento va a dar un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, la asociación de la American Heart Association
desarrolló recomendaciones para el screening. Sabemos, y qué nos dice esto un poco, que el uso del electrocardiograma universal dentro del screening es un poco controversial y no se recomienda. Por lo tanto, ¿qué recomiendan ellos en esta guía desarrollada en el 2014? Mucha relevancia a lo que son los antecedentes personales, los antecedentes familiares y el examen físico. ¿Qué es lo que hay que ir a ver? Lo que yo recomiendo son 14 puntos a evaluar sobre la historia personal, ver si es que hay dolor de pecho, sobre todo que ocurra con el ejercicio, si es que hay síncope, mareo o aturdimiento con el ejercicio, fatiga o dificultad para la respiración, si es que hay palpitaciones, si es que hay historia de hipertensión o si es que hay historia de que alguna vez se le mandó a hacer un estudio cardiológico. Sobre la historia familiar, ahondar sobre si es que hay cardiopatías congénitas, sobre si hay sordera congénita, eso es muy importante, existe un síndrome cuando el cutelargo asociado a sordera congénita también, puede haber cutelargo. Arritmias, si es que hay cutelargo, si es que hay en la familia gente con un implante o de un marcapaso o un cardiodesfibrilador, si hay muerte súbita en personas de menos de 50 años, si hay accidentes cardíacos súbitos de no alcance aparente, si es que hay síncope o convulsiones, si es que hay cardiomiopatía o síndrome de Marfan o algún otro síndrome. Y el examen físico. Siempre ocultar al paciente, tanto en supino, sentado, acostado, tomarle los pulsos tanto femorales como un poco más abajo los pedios, y también los pulsos compararlos con la parte de arriba, buscando la coartación aórtica. Si es que hay signos de Marfan o si es que cómo está la presión arterial en reposo. Entonces, ¿qué pasa con el síncope? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora del síncope? El síncope es un motivo bastante frecuente de consulta, tanto en la urgencia como en la consulta cardiológica. Más que nada en la urgencia se ve esto. Y entre un 15 o un 25% de los pacientes que van a presentar muerte súbita puede presentar al menos un episodio antes de la adultez. La mayoría de los síncopes, de todas maneras, son de origen bajo vagal y no revisten mayor riesgo de muerte súbita, que son generalmente acompañados de aura. Sin embargo, hay algunos síncopes que tienen unos más factores de riesgo, como cuáles son los síncopes con el ejercicio o los síncopes en el agua, que son equivalentes al ejercicio por el Valsalva. Por lo tanto, el síncope con ejercicio, si ustedes le consultan, es una bandera roja, que hay que ir a ver. ¿Cuáles son las síncopes o las historias de síncope que nos pueden sospechar que hay algún origen cardiovascular? Que haya presencia de cardiopatía estructural, historia familiar de muerte súbita, que sea durante el esfuerzo en posición supina, que sea con inicio súbito de palpitaciones seguidas del síncope, que haya un soplo a la auscultación o que haya un electrocardiograma normal. Y el síncope vasovagal porque se va a caracterizar desencadenado por ortostatismo o dolor, precedido de aura, es decir, visión borrosa, debilidad, sudoración, palidez y náusea, con pérdida de conciencia que es breve, menos de 15 a 30 segundos, que hay una recuperación inmediata en posición de decúbito, que hay un examen cardiopulmonar normal y un electrocardiograma normal. Ahora, sobre las etiologías de la muerte súbita, en general las podemos dividir en estos tres grandes etiologías: defectos estructurales o funcionales, cuando hay defectos eléctricos, o pueden haber consumo de fármacos u drogas. También existe una patología o efecto llamado comotiocordia, lo que les voy a hablar brevemente, que es un golpe súbito en la zona precordial, en el corazón, que tenga tal intensidad y que vaya justo acompañado en un lugar del momento del ciclo cardíaco que pueda provocar una fibrilación ventricular que pueda causar la muerte. O sea, principalmente en niños, en hombres, mucho en Estados Unidos que juegan béisbol y les llega este golpe de la pelota en la zona precordial que en un momento exacto del ciclo cardíaco pudiese llegar a producir una fibrilación ventricular y una muerte súbita. Pero es bien poco frecuente. Sobre los defectos estructurales, ¿cuál es la principal causa? La miocardiopatía hipertrófica por lejos, que la vamos a ver después, mayor detalle, porque no, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que también la vamos a ver en segundo, la miocarditis, cuando hay asociado a inflamación del miocardio, que puede ser agudo o crónico cuando ya hay alguna cicatriz, que clínicamente la podemos ver por bajos voltajes, taquicardia sinusal, cambio en LST o las ondas T y un bloqueo AB variable. Anomalías coronarias que pudiesen provocar isquemia coronaria, que esta anomalía está a través de la pared y esta pared se produce una compresión de esta coronaria.
Tenemos la ortopatía, principalmente el síndrome de Marfan, las cardiopatías congénitas, que claramente los mecanismos van a ser multifactoriales dependiendo de las cardiopatías congénitas, que pueden ser muchas. Y principalmente esas son, de estas, ¿cuál quiero centrarme principalmente? En la miocardiopatía hipertrófica por la importancia que tiene, porque es la más común en la población joven, 1/500 de la población general presenta una miocardiopatía y representa entre el 25 y 36% de las muertes súbitas. Es decir, pesquisarlo y manejar esto es de suma importancia. ¿Qué hay? Hay mutación de genes de los sarcómeros miocárdicos. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar que haya un remodelamiento y una hipertrofia septal, lo que provoca una isquemia miocárdica, y arritmias ventriculares. También va a provocar una obstrucción subaórtica dinámica, dada por el movimiento anterior del veno mitral durante la sístole. Por lo tanto, aquí vamos a tener síntomas tanto como arrítmicos como de disnea o síncope con el ejercicio, que puede estar cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca por esta obstrucción subaórtica dinámica, puede que no haya flujo a través de la aorta y haya un síncope. Va a haber historia de disnea, angina o síncope con el ejercicio, sobre todo los antecedentes familiares, muy importante, un padre o una madre con miocardiopatía hipertrófica, sus hijos debiesen hacerse un screening para revisar si es que tienen también una miocardiopatía hipertrófica. El estudio se hace con ecocardiografía, un electro también que vamos a ver, hipertrofia septal o del ventrículo izquierdo, dependiendo de dónde sea principalmente la hipertrofia, y una resonancia nuclear magnética cardíaca. El manejo en estos pacientes, evitar todo tipo de deporte competitivo, se les da manejo con beta-bloqueo, bloqueadores de canales de calcio, o en los pacientes con mayor riesgo se les implanta un desfibrilador. Acá hay una imagen, un ecocardiograma, donde podemos apreciar acá esta hipertrofia septal importante, que va a provocar claramente que la irrigación coronaria no sea suficiente para esta gran cantidad de músculo cardíaco que existe acá, por lo tanto eso hace que sea un sustrato de arritmias ventriculares malignas y que por lo tanto muerte súbita. Aquí vemos también en esta imagen de este ecocardiograma que está más abajo, esta obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta acá es una imagen de 5 cámaras, donde vemos que acá está la salida de la aorta, y eso que se ve con harto color verde es una obstrucción dinámica. Y acá una imagen de una resonancia magnética, donde podemos ver esta zona hipertrófica con fibrosis claramente de las zonas más hipertrofiadas. La displasia ritmogénica del bebé, esto también es una patología que es la segunda causa más frecuente de muerte súbita, entre 1 a 5.000 y 1 a 2.000. ¿De qué se trata esto? Esto es una enfermedad autosómica dominante, donde hay un defecto genético de los desmosomas cardíacos. ¿Qué son los desmosomas? Son las proteínas de unión entre cada uno de los fibras musculares o miocitos, entonces se van uniendo. ¿Qué va pasando aquí? Que hay una pérdida de herencia de estos miocitos, por lo tanto hay remodelamiento y reemplazo de este miocardio del ventrículo derecho por tejido fibroso y graso cicatricial. Por lo tanto, las cicatrices, la grasa, la fibrosis es un sustrato para las arritmias malignas. Esta patología es muy frecuente en la población italiana, está muy centrado como un autosómico dominante de población italiana o de descendencia italiana. Frecuentemente o tienen mayor posibilidad de padecer esta patología. Por lo tanto, es importante preguntar, en casos de muerte súbita o de sospecha de arritmia, la descendencia o los apellidos de esta persona. Entonces hay una dilatación del ventrículo derecho y un sustrato proarrítmico. La clínica va a hacer palpitaciones con el ejercicio y síncope. En el estudio vamos a solicitar un electrocardiograma, que vamos a ver en el electrocardiograma las ondas T invertidas desde B1 a B4, va a haber un ensanchamiento del QRS entre B1 y B3, y la onda Epsilon, que la vamos a ver en una imagen más adelante. Y el estudio también es con resonancia nuclear magnética para poder evaluar las cicatrices que existen en ese ventrículo derecho. Muchas veces pueden incluso el septum y el ventrículo izquierdo verse afectados. El manejo, evitar el deporte competitivo, y fármacos con un efecto modesto, pueden haber ablaciones no curativas, eventual trasplante, y muchas veces también la instalación de un cardiodesfibrilador. Acá están esta imagen de un electrocardiograma, donde podemos ver que acá en B1 están estas ondas Epsilon, que están posterior al QRS, que puede estar ensanchado, dijimos, en las precordiales derechas de B1 a B3, y se ve esta onda posterior a finalizar el QRS, que es la onda Epsilon, en las precordiales siempre del lado derecho, porque hay una fase ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Cuáles son los defectos eléctricos? Ahora pasando, ya vimos los estructurales más frecuentes.
Los eléctricos, claramente el síndrome de QT largo es uno de los más frecuentes, que da una prolongación del segmento QT al corregirlo, que evoluciona en una torzada de las puntas y posteriormente en una muerte súbita. El síndrome de Brocada también, que también evoluciona, que es menor frecuencia, pero en una torzada de las puntas y en la muerte súbita. Esta es la taquicardia ventricular paroxística catecolaminérgica, que también está en una bien poco frecuente, como ven ustedes ahí, 1 a 10.000. ¿Y qué sucede aquí? Lo que pasa principalmente es que se produce esta taquicardia con estrés, con ejercicio, que puedan gatillar el aumento de las catecolaminas, esta taquicardia. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuando hay una conducción anterógrada rápida a través de una vía accesoria, por lo tanto un extrasístole puede provocar una taquicardia supraventricular y una muerte súbita. Y el cromotocordis, que ya lo vimos, se lo conté un poco anteriormente. Ahondar un poco lo que es el síndrome de QT largo, que es congénito, es asociado a múltiples mutaciones en los canales tanto de sodio como de potasio. Es autosómica recesiva, cuando es autosómica recesiva y se asocia a sordera, se llama síndrome de Herbel y Lanz-Nielsen. Así que es importante preguntar o evaluar cuando tengan un paciente con sordera congénita, tomarle un electro y medirle el QT. La prevalencia es de 1 a 2.500, principalmente en población blanca. Se prolonga la fase de repolarización, por lo tanto aumenta el riesgo de torzada de las puntas cuando se genera una contracción ventricular temprana. Y hay gatillantes. Hay diferentes tipos de síndrome de QT, han descrito hasta 10, 12 mutaciones genéticas, pero los más principales son la 1, 2 y 3, que son mutaciones tanto de sodio como de potasio, donde principalmente el síndrome de QT largo tipo 1, el ejercicio y el aumento del tono simpático puede desencadenar esta torzada de las puntas, un estímulo emocional o auditivo en el síndrome de QT largo 2 e inclusive el sueño en el síndrome de QT largo 3. Acá evitar los deportes en pacientes asintomáticos con beta bloqueo podrían eventualmente participar. El beta bloqueo, los pacientes con tipo 1 o 2 de síndrome de QT largo podrían beneficiarse, y una eventual instalación de un cardiodesfibrilador en pacientes con historia de muerte súbita recuperada o con torzada de las puntas. Creo que hay hospitalizado un niño en el hospital Ezequiel González Cortés en este momento con un síndrome de QT largo que hizo una muerte súbita recuperada, por lo tanto ahora tiene indicación de instalación de un cardiodesfibrilador. El análisis, claramente, cuando nos pasan acá por cardio, nosotros les enseñamos cómo corregir el QT. Este es el segmento QT que se debe corregir debido a la frecuencia cardíaca, ya que se va alterando de acuerdo así a que mayor taquicardia, más taquicárdico, menor la frecuencia. Por lo tanto, siempre el segmento QT, partirlo por la raíz cuadrada del segmento RR previo al QT. Hay signos o hay criterios que son los criterios abreviados de Schwartz, donde a través de la medición del QT y la parte clínica y la historia familiar, nosotros podemos determinar la probabilidad de evolucionar con alguna complicación y eventualmente manejarlo tanto médicamente o con cardiodesfibrilador. Esas son las principales causas. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el manejo posterior a una muerte súbita cardíaca? Este es un artículo, un paper publicado en el año 2019 en Estados Unidos, donde hablan principalmente de cómo hacer el estudio a los familiares de pacientes con muerte súbita o muerte súbita recuperada. Principalmente, primero, identificar la causa. Si es que hay una causa en la autopsia. Si es que hay una autopsia positiva con alguna causa específica, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica o una miocarditis, ver si es que esta causa es hereditaria o no. Si es una causa no hereditaria, por ejemplo, anomalía coronaria, que eso no es hereditario, se cierra la causa, se cierra el caso y no es necesario estudiar a nadie de la familia. Pero si hay una condición hereditaria como una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada o una displasia ritmogénica del bebé, ahí hay que estudiar a los familiares. Y específicamente el estudio va a depender de qué patología, si no, se busca. Si la autopsia es negativa, es decir, que no hay una causa, se procede de la siguiente forma. Se refiere a un primer nivel y un segundo nivel de estudio. Un primer nivel, que es un estudio básico, una historia, un examen físico, tomarle un electrocardiograma de 12 derivadas. Idealmente, si es que se puede tomar un electrocardiograma
con la B1 y B2 un poco más elevadas, tanto en el primer espacio supraesternal derecho y el segundo espacio external izquierdo también, cosa que nosotros podamos ver ahí en la derivada derecha, en B1 y B2 principalmente, lo que es síndrome de Brugada. En el síndrome de Brugada nosotros observamos esta imagen típica en silla de montar en las derivadas en B1 y B2, que son más, que se pueden visualizar mejor con este electro, dejando B1 y B2 un poco más arriba. El ecocardiograma principalmente, que nos va a ver alteraciones estructurales, un holter de 24 horas, y el niño más grande ya podría hacérsele un test de esfuerzo. Si al no encontrar nada o encontrar algunas alteraciones, podría pasarse a un segundo nivel, donde este es un electrocardiograma especial, donde, de hecho, acá no se hace esto en el hospital, pero que durante 10 minutos se monitoriza el paciente y se va comparando los distintos QRS. Hacer una resonancia cardíaca magnética o hacerle un test de provocación con Holter, es decir, que darle medicamentos para ver si es que se inducen arritmias. O si es que se tiene la opción también de hacer una evaluación molecular o un test molecular al paciente de la autopsia también, que uno busca una serie de genes, principalmente los relacionados con el síndrome de Brugada, síndrome del QT largo, síndrome de cardiopatía hipertrófica, que se buscan para evaluar si es que genéticamente este paciente padecía de esas mutaciones, que son las principales. Si es que salió todo este estudio normal y fue un niño, lo importante es volver a reevaluarlo después, unos años después, cuando sea adulto. Hay patología o hay casos que pacientes con síndrome de QT largo, cuando son pequeños niños, no tienen electros normales y que después en el tiempo, síndrome de Brugada también pasa, se empiezan o se producen estas alteraciones típicas que se observan. Si ya son adultos y no tienen estas alteraciones, podrían eventualmente darse de alta. Este es el manejo. Ahora bien, para los 21, doble habla cuál sería el rol de la APS en la pesquisa o en el manejo de la muerte súbita cardíaca, claramente la evaluación individual de cada paciente, ver el estatus competitivo del paciente y si es que es normal, que no tiene mayor patología o nada, poder que haga vías normal, o si es que hay alguna alteración, referirlo al cardiólogo pediatra o al pediatra del centro de mayor complejidad. Pero lo más importante y lo más prescindible o imprescindible es que esté abocado en la comunidad. Como están en atención primaria, que realicen planes de emergencia de cómo actuar ante las muertes súbitas cardíacas que les puedan llegar a los SAPU o a los consultorios, que haya un entrenamiento tanto de los médicos, de las enfermeras o de todo el personal que trabaja en atención primaria, y en la escuela también, que es donde principalmente se dan estos casos cuando los niños están realizando educación física. Tenemos el caso de un niño de la cuarta región de Vicuña que está realizando actividad física y de repente se desmaya, y gracias que había una pediatra justo en el colegio, pudo hacerle RCP y lo llevó en la ambulancia, al APS, al SAPU, lo pudieron manejar, resucitó, después fue a La Serena, después vino para acá, para Santiago, se le instaló un marcapaso de cardiodefibrilador y el niño está vivo. Y la educación pública, o sea, a los pacientes darle los signos de alarma, evaluar los 5P, que los desmayos no son las náuseas, si se asocian al dolor del pecho tienen que consultar. Ahora, en relación a nuestro paciente, el paciente de la muerte súbita que hemos presentado, que presentó el doctor Veloso, esta revisión, que es una revisión del año 2012, que es la mayor corte de pacientes con displasia fibromuscular que está presentada, con 147 pacientes en Estados Unidos, podemos ver que el 90, como bien lo dijo el doctor, principalmente sea mujer, un 91%, la edad media de presentación es de 51,9 años, en un rango desde los 5 años hasta los 83. Como vemos aquí, cuáles son las historias familiares que tienen, principalmente su familia hipertensa, con dislipidemia, pueden tener accidente vascular encefálico, aneurisma, y hay un porcentaje menor, eso sí, de historia de muerte súbita en la familia, o sea, es un 19,8%. Ahora, si vemos de los pacientes de esta corte, cuáles son los síntomas que presentaron, ninguno de estas cortes fue con muerte súbita, ninguno fue muerte súbita principalmente, que ya eran hipertensión, dolor de cabeza, tinnitus pulsátil, mareos,
dolor del cuello, un soplo cervical. Entonces, la muerte súbita es una forma de presentación de esta patología que es muy poco frecuente y muy difícil de evaluar. Como bien lo dijo el doctor también, cuáles son los principales lechos vasculares involucrados en esta patología: la arteria renal por sobre todo un 80%, la carótida un 74%, la arteria vertebral un 36%, la arteria mesentérica, y es muy raro el compromiso coronario. Esto en esta corte no está descrito. Como vemos, eso sí, presentan eventos vasculares. ¿Cuáles son los eventos de las arterias coronarias? El compromiso coronario está en cualquier coronario un 6,5%, infarto un 3,1% y pacientes que necesitaron revascularización 1,3%. Ya los otros son eventos cerebrovasculares y eventos renales. Y sobre la prevalencia de disección, que se asocia también a disección y aneurisma en esta patología, en esta displasia, vemos que tanto la prevalencia de disección coronaria fue de 3,4%, es decir, bastante poco. Y de aneurismas coronarios, no hubo aneurismas coronarios. Las consideraciones diagnósticas, que son las conclusiones un poco de este paper, es que las cosas que hay que preguntar o ver: pacientes que tengan hipertensión antes de los 35 años, pacientes que sean resistentes a los medicamentos antihipertensivos, es decir, que estén con 3 o más medicamentos y a pesar de esto mantengan cifras tensionales elevadas, soplo epigástrico con presión elevada, eso habla de compromiso de la arteria renal, soplo cervical en pacientes menores de 60 años, compromiso de la arteria, también de la arteria carótida, tinnitus pulsátil, dolores de cabeza recurrentes, tipo migraña, un TIA o un stroke en pacientes menores de 60 años, disección de alguna arteria periférica, aneurisma en los vasos intracraneales o viscerales, aneurismas aórticos en pacientes menores de 60 años, hemorragia subaracnoidea o infarto renal. Como conclusión de este paper, lo que hablan es de que la enfermedad es una enfermedad vascular no aterosclerótica y no inflamatoria, como ya lo dijo el doctor Veloso, afecta principalmente a las mujeres, afecta principalmente o comúnmente arterias renales, carótidas y vertebrales, pero puede ocurrir en prácticamente todas las arterias del cuerpo. La afectación de los vasos múltiples es común. Las manifestaciones más comunes son hipertensión, dolores de cabeza, tinnitus pulsátil y mareos, pero la disección, el aneurisma y los TIA y el accidente cerebrovascular también ocurren con alta frecuencia. Sobre los puntos clave, un poco para llevarse a la casa o para recordar: la muerte súbita en pediatría es un 90% de origen cardíaco, amplio grupo de etiología, algunas potencialmente detectables, diagnóstico oportuno va a incidir directamente en riesgo de progresión y muerte súbita, importante el rol del screening universal y dirigido a la población de riesgo, todos los niños deberían ser criados o todos los niños en riesgo deberían ser estudiados. Es decir, que a todos tenemos que examinarlo, historia física, examen físico, pero los niños con riesgo tenemos que estudiarlos. El síncope como bandera roja es un elemento inocuo, es decir, que consultar sobre el síncope, preguntar las causas del síncope, si fue con el ejercicio o no. Manejo claramente según la etiología, y la educación y la prevención van a ser vitales. Y el manejo que se haga también en su medio. Si hay colegas de acá que después van a trabajar en regiones, también es importante educar tanto a su personal como a sus pacientes sobre el manejo de la muerte súbita, manejo, maniobras de RCP, consulta oportuna, etc. Eso sería. Muchas gracias, Mario, completísimo. Y ahora vienen las preguntas para el doctor Mario Guerra. ¿Tenemos alguna, doctora Tapia? ¿Lorena? Hola, muchas gracias por la presentación. Las presentaciones de casos con revisión de anatomopatológica, la verdad que son maravillosas. No siempre existe la oportunidad en estos casos de tener tanta información
y yo creo que también para los médicos que están involucrados en el manejo de estos pacientes es súper bueno ver a ese nivel lo que pudo haber estado pasando con ellos. Así que muchas gracias por el informe y también por la presentación, Mario, que estuvo clarísima para recordarnos un poco las causas. Ya, de preguntas, hay una pregunta que tenía la Catalina, que dice que ¿por qué no se escribe esto en relación al informe que ustedes realizaron del caso clínico, una vez del caso fallecido? Dice, ¿por qué se escribe que no hubo algo que condicionara la muerte? Yo entendí, pero ustedes pueden clarificar que tiene que ver con la atención que se le dio, si es que condiciona la muerte final, no de lo anterior. Pero si lo pueden aclarar un poco. Ese es el análisis del comité de mortalidad, es el análisis post-mortem. Lo que sucede en el hospital, esa es la función de este comité, así que espero que se entienda bien. Obviamente esto es condicionado por su enfermedad de base. Y permítame aprovechar la palabra, dar las gracias a la doctora Lilian Bolte, que me apoyó y no pudo participar porque está de vacaciones. Porque esta enfermedad en particular, el único signo que se debe conocer es la hipertensión arterial, cosa que nosotros revisamos bien la ficha hacia atrás y no encontramos que el antecedente, ¿ya? Pero agregaría en la pediatría general entonces, y apoyando a Lili que nos ha dicho, que nos lo recuerdan siempre, tomar la presión arterial a los niños. Ese sería el mensaje de los nefrólogos. Gracias. Muy bien. Estaban pidiendo la palabra... Mario, perdón. Un poco contarle, dar las gracias también. Quiero dar las gracias al doctor Matías Echeverría, que me ayudó con el tema de la presentación. Dar las gracias, a contar un poco lo que pasó con la familia de este niño, que nosotros lo evaluamos a los hermanos acá. De partida, como vimos, o dentro de lo que hemos revisado, no está claro si esta patología tiene algún componente hereditario o no. No está descrito que haya un gen responsable o que uno diga, ¿sabes qué? Tiene un tanto riesgo de que si tu hermano o tu hijo tiene esto, puedas tenerlo. Entonces, el screening o el estudio que se le hizo tiene 4 hermanos, uno de ellos muy chiquitito, tiene una hermana grande de tener como 12, 13, y otro más chiquitito que un lactante. Fue el estudio que se le hizo con ecocardiograma, electrocardiograma, ecocervical y ecorrenal. A ninguno de estos pacientes, de estos niños, se le ha encontrado ningún hallazgo. Si bien creemos que no se justifica tampoco realizar mayores estudios de una resonancia o un estudio mayor, debido a que en el eco nosotros claramente lo que vamos a ver es el lumen de este vaso, no vamos a ver la pared del vaso, en general, que nos pudiese decir que haya compromiso coronario. Pero si es que no hay compromiso renal, si no hay compromiso carotídeo, probablemente el compromiso coronario puede que no esté tampoco, porque si vemos dentro de lo que presentamos, de los papers evaluados, lo que contó el doctor Veloso, el compromiso coronario es bastante bajo dentro, y como es de multivaso, para que haya compromiso coronario, como en el caso del paciente, tiene que haber compromiso renal y carotídeo. Eso... decir un poco sobre la historia de este niño, de su familia al final, porque esta ya es una patología de toda su familia que involucra a su hermano, a su papá, que presenta un alto componente emocional también, que lo es ver fallecer a un niño de 12 años, un niño sano de 12 años, de forma súbita. Sí. Tengo aquí que la doctora Monge, doctora Aguirre y la doctora Guerrero tienen pedidas la palabra. Doctora Monge. Hola, buenos días. Tengo mala señal a lo mejor porque estoy un poquito lejos, pero comentar, bueno, como se ha dicho, que esto fue una reunión que fue bastante triste, por decirlo así, en varios análisis, porque los antecedentes no existían, como claro, salvo los que ya se han dicho, pero hacer una diferencia en dos cosas. Se analiza desde el punto de vista del comité de mortalidad el momento desde que llega a nuestro hospital, que es el que nosotros analizamos si tuvimos que algún factor modificable del momento que llega el niño. Y el otro es el análisis pre-llegada, que se hace con algún feedback, si es que es necesario hacerlo para la mejoría cuando hay algo que arreglar.
también felicitar a los expositores, ¿cierto? Muy bueno. Y destacar quizás la importancia que hemos visto también en algunos análisis de la anatomía patológica en el diagnóstico de la patología que causó la muerte. Y así que eso es bastante destacable en este caso, como ha sido en otros previos, en algunos. Recuerdo un niñito de 2 meses con una fibrosis quística que también lo hizo la anatomía patológica. Y hay varios casos, que es un punto que a lo mejor desde el punto de vista del Comité de Mortalidad tenemos que mejorar y analizar, que son a veces causas que no están muy claras, pero que es evidente que la anatomía patológica versus el número de fallecidos ha sido bastante menor, que llegamos a tener alguna vez un 61% de anatomía patológica en el total de fallecidos. Ahora es muy poca, incluidos los casos en que la causa de muerte no está clara, y en el cual ahí yo creo que es un punto a analizar, porque el certificado de función, ¿cierto?, tiene que ser preciso. Así que felicitar y destacar esos puntos de la importancia del diagnóstico de algunas patologías de la anatomía patológica. Doctor Aguirre. Sí, muchas gracias. Buena la revisión que Mario hizo. Bueno, primero este es un caso súper raro. Yo creo que de este caso, de este tipo de pacientes con esta enfermedad que compromete los vasos, hemos debido ver, yo me recuerdo, creo que 2 o 3 más que este otro niño. No sé si hemos tenido más niños. Segundo, que es una patología tan poco frecuente, o tan poco diagnosticada probablemente, porque la única manera de hacer diagnóstico es por anatomía patológica, hace compleja, digamos, la prevención, ¿no es cierto?, de lo que le pasó a este niño. Más encima un niño de 12 años que fallece, púchale, es complejo. Y bueno, un poco es lo que a nosotros los cardiólogos nos persigue cuando entra una mamá a la consulta y nos pregunta, cuando tiene una enfermedad del corazón, ¿qué probabilidades hay, ¿no es cierto?, que un niño tenga una muerte súbita o que muera o fallezca? Nosotros vemos muchos niños con cardiopatía congénita, ¿no es cierto? Pero los niños con cardiopatía congénita pocas veces hacen un evento de muerte súbita. La hacen más estas patologías que Mario describió, y que a pesar de la tecnología, digamos, de las evaluaciones, etcétera, ustedes pueden advertirse que en la tele, qué sé yo, siguen apareciendo pacientes que fallecen haciendo deporte. ¿No es cierto? Uno podría decir que el deporte competitivo es malo para la salud, porque el ejercicio es un precipitante de muerte súbita, ¿ya? Pero el mensaje, yo creo, y aquí es la pega de los pediatras, digamos, no tanto los cardiólogos, es que la alta sospecha, ¿no es cierto?, de este tipo de patologías, cuando uno interroga a la madre con antecedentes familiares de muerte súbita, antecedentes familiares de alguna enfermedad cardíaca, en ese fondo, o pueden constituir una alta sospecha de tal manera de llegar al diagnóstico, y el diagnóstico no se establezca a través de una muerte, porque hay 2 formas de diagnosticar: una muerte súbita recuperada, ¿no es cierto?, y otra es una muerte no recuperada, y uno estudia a la familia y realmente se diagnostican y se puede prevenir la muerte súbita. Por lo tanto, es lo complejo que nos persigue a todos, digamos, como pediatras y como cardiólogos también, en el sentido de que no es tan fácil prevenir y tomar, digamos, acciones y terapias en este tipo de enfermedades tan raras. Así que yo creo que el mensaje de esto es que la alta sospecha hay que considerar que siempre existe, y de esa manera podemos llegar al diagnóstico, aunque en este tipo de casos es mucho más difícil hacer, porque son casos poco frecuentes. Nada más, eso quería comentarles. Doctora Guerrero. Mira, siguiendo la línea de Daniel, esta situación uno la ha conocido, de estas muertes súbitas, generalmente en personas que están haciendo deporte. No es infrecuente escuchar en la televisión: cayó futbolista en medio de la cancha y se murió, y todas esas cosas. Deportistas de alto rendimiento. Y aquí va mi pregunta. Yo sé que algo habló Mario sobre lo que te voy a preguntar. Es muy frecuente que a la consulta de un pediatra general lleguen las madres con los hijos en edad preadolescente o adolescente que necesitan un certificado médico
acreditando que está en situaciones de todo tipo, incluida la cardiovascular, de poder hacer deportes de alto rendimiento. Esto en algunos colegios para hacer gimnasia, estuvo muy de moda un tiempo. Y segundo, cuando quieren entrar a un club de fútbol de estos equipos, de estos equipos que ustedes conocen, profesionales, también les solicitan lo mismo, que les den un certificado para que les garanticen que el niño está en condiciones óptimas. Entonces, ¿cuál es la postura de un cardiólogo frente a estas inquietudes de la madre? Porque el pediatra en alguna ocasión se siente como atrapado con estas preguntas. Son niños sanos que no hay antecedentes familiares, pero necesitan el documento para que la institución que lo solicitó los pueda recibir. No sé si quedó clara mi pregunta, porque esto es un cuento de todos los días. ¿Te fijas? Quedó clara la pregunta. Mire, le cuento, esto es bien discutido, bien, yo no le tengo una respuesta como que esto es lo que se hace o lo que hay que hacer, porque de hecho entre los europeos y los americanos hay diferentes opiniones, y es más, acá en Chile se publicó el año 2018 en la revista chilena de pediatría un artículo sobre la evaluación predeportiva cardiovascular pediátrica, donde en dichos participó el doctor Gallán como nuestro representante de nuestro centro. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, en esa guía sí, efectivamente se recomienda lo que yo planteé en el paper, muy importante: historia familiar, historia clínica del niño personal y examen físico. Eso sí o sí hay que hacerlo. Preguntarle historia de síncope, historia de dolor de pecho, historia, todas esas cosas. Y ahí uno va avanzando si es que sale algo de esto positivo. ¿Cómo avanza? Con un electrocardiograma. Ahí está. Yo creo que un poco la piedra de tope o la discusión que podemos tener es que si le tomamos o no le tomamos el electrocardiograma. Y ahí es donde las diferentes guías pueden decir como si es que todo esto es normal. Por ejemplo, la AJA en su última guía del 2014 refiere que si nosotros en estas 14 preguntas de examen físico, historia personal e historia familiar, está todo normal, no sería necesario tomarle un electrocardiograma como evaluación predeportiva. Pero sí, efectivamente, si es que hay alguna alteración, tomarle un electro. La guía chilena sale que, aparte de hacer todas estas preguntas, tomarle un electrocardiograma buscando estas cosas. Entonces, claramente va a depender de la disponibilidad que se tenga del recurso también, va a ser importante, y de la interpretación que se le pueda dar, porque un electrocardiograma tomado y no bien interpretado también es un arma de doble filo. Porque si yo tomo el electrocardiograma pero no sé evaluarlo y veo el informe que sale arribita nomás, muchas veces ese informe no sirve de nada. No corresponde. No corresponde, entonces también hay que tomarlo e interpretarlo. Entonces, ¿qué me dice el mío? O sea, ¿qué hago yo con los pacientes? Yo igual, de todas maneras, le pediría un electrocardiograma. Está la doctora Koch también pidiendo la palabra, la electrofisióloga de nuestro hospital, que creo que ella está un poco más informada y trabaja también en la unidad de URASI, donde se habla de esto y ha hecho cursos internacionales también respecto al tema. Oye, Mario, ¿y qué rol juega aquí el ecocardiograma? El ecocardiograma, en las diferentes guías, no, dependiendo de lo que usted haya en la historia, lo que usted obtenga de la historia clínica y de la historia familiar, se recomienda el ecocardiograma. Si hay historia de muerte súbita, si hay historia de sospecha de miocardiopatía hipertrófica, usted le toma el ecocardiograma. Pero si es un niño que sin historia, sin nada, no tendría mayor rol el ecocardiograma. Ya. Eso, como respuesta. No sé, la Katy, que pueda... Muchas gracias. Sí. Gracias, Mario. Igual a mí me gustaría complementar un poquito la respuesta de Mario. Y ahí están preguntando también si el electroesfuerzo sirve. Y en realidad la evidencia actual, si bien no hemos avanzado mucho por temas de COVID, Estados Unidos ha hecho varias investigaciones en las cuales, como el electro es un examen altamente sensible y poco específico, ellos no lo recomiendan de rutina. Sin embargo, la única población que se ha visto beneficiada ha sido Veneto en Italia por su alta tasa de pacientes con cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, y de hecho últimamente también los israelitas han estado haciendo la misma investigación y ellos están soportando más a la parte de los americanos. Ahora, ¿qué les recomendaría del punto de vista pediátrico?
tomar en cuenta los 14 puntos de la AHA, de la American Heart Association, que de hecho en el artículo donde está el doctor Gallán y también el doctor Verdugo, ellos todos hicieron una revisión de lo que hay en evidencia actual. Tampoco se catalogaron si el electro de rutina es o no es, pero sí los 14 puntos de la American Heart, que es preguntar dirigidamente síntomas, también ejemplo, dolor precordial, palpitaciones, antecedentes familiares que son muy importantes, y también los hallazgos al examen físico. Si estos soplos son patológicos, no patológicos, también dentro del punto de vista de examen físico que tú puedas encontrar el punto de vista cardiovascular. Entonces, los 14 puntos yo lo recomendaría. Y si recién ahí uno ve alguna alteración importante, ahí yo creo que sí o sí nosotros tenemos que verlo. Pero eso todavía continúa siendo controversial, y la ECO, también hay una guía donde la ECO no está 100% recomendada, a menos que tengas todos los puntos de la AHA o algo que te esté llamando la atención dentro de estas banderitas rojas del American Heart. Eso. A ver, sé que puedo compartir. Me deja compartir la pantalla. Aquí tengo el paper que es del año 2018, donde dice evaluación predeportiva cardiovascular pediátrica, declaración de la posición, está por la revista chilena de pediatría, y acá están los que son los mismos que le presenté yo en la presentación, pero aquí ordenados de esta forma: historia personal, historia familiar, examen físico. Entonces, claramente, si esto está todo normal, o no hay a todas estas preguntas, ninguna de estas es positiva, no se recomendaría mayor estudio. Pero si efectivamente hay algo que de esto nos llame la atención, o que nos sospechemos que pudiese tener alguna patología, solicitar todo el estudio cardiológico. Eso. La doctora García también está ahí. No, en realidad, bueno, agradecerte, Mario, la presentación, y reforzar lo mismo. Entiendo que para los pediatras es muy frecuente esta solicitud, y muchas veces uno, incluso dentro de los mismos familiares, te dicen: oye, ¿sabes que en el colegio me están pidiendo un certificado, me lo puedes hacer? Y uno de repente cae en hacer los certificados sin mucha investigación. En general son preguntas bastante sencillas. Obviamente va debiese ir siempre por medio de un examen físico, y si en realidad hay algún punto en el cual queda alguna duda, lo ideal es decir: mira, sabes que en realidad puede ser que el niño efectivamente sea sano, pero es mejor que lo vea un cardiólogo, o que por lo menos estudie con un electrocardiograma. Eso. Agradecerte, Marito, nuevamente. Disculpe. Perdón sí, el doctor Ramírez, estamos en el tiempo, así que va a tener que ser la última pregunta, por favor. Sí, doctora, solamente quizás una recomendación. Esto de los certificados no solamente se lo piden a los pediatras, sino que también nos llegan de repente peticiones a los médicos de adultos. Yo soy perito cirujano del servicio médico legal, y me toca revisar los casos de irresponsabilidad médica. Yo sugeriría, dado que el electrocardiograma es un examen altamente accesible y de bajo costo, yo sugeriría que en esos casos se apoyara el certificado que da el médico con un electrocardiograma. Creo que puede evitar algunos problemas legales para los colegas que se vean enfrentados a ese problema. Eso sería, doctora. Muchas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias. En beneficio del tiempo, está muy interesante el tema. Fue una reunión realmente preciosa, y con muchos comentarios y aclaratoria para muchas cosas. Comparto la opinión del doctor Ramírez. En estos tiempos que estamos viviendo en la medicina judicializada, tenemos que tener respaldo y demostrar que no es, porque estamos viviendo en los tiempos en que tenemos que demostrarle al paciente que no tiene la enfermedad, hacer exámenes para demostrar que no tiene la enfermedad. Antiguamente el médico pedía exámenes para demostrar que tenía la enfermedad. Ahora estamos en la vereda contraria. Muchas gracias a todos, felicitaciones, Mario, muchas gracias a Lucho Veloso, y nos vemos la próxima semana. Preciosa la reunión.